días, bienvenidos en este miércoles, es mitad de semana, miércoles 4 de junio. Gracias por estar con nosotros, agradeciendo siempre que nos sigan en las diferentes redes sociales de Luna TV, Canal 25 y sus canales de YouTube. Dele a suscribirse y dele me gusta también a los diferentes contenidos que se producen acá. También entrando a nuestro portal lunatv.de, hoy pueden informarse las 24 horas del día, como también disfrutar, ver los diferentes programas que se realizan en vivo en nuestra página, repito, lunatv.de. Gracias por estar con nosotros. Unos días de mucho calor, fuerte calor en la República Dominicana, combinación de polvo de Sahara. Ya estamos en junio y aunque aquí no son marcadas las estaciones del año, el calor, el verano entra antes. Es así, señores, mucho calor después de todo este fin de semana y estos días que van de la semana, fuerte. Yo soy una que voy a tener que dejar de usar tanta ropa negra porque realmente no se aguanta, señores, el calor que hay en las calles, sumado a esto el polvo de Sahara, sumado en Santiago, en el centro de la ciudad, nosotros que estamos acá, el polvo y la incomodidad por la construcción del monorriel. Dice que el que quiere moños bonitos aguanta alones. Ojalá y que ese moño quede verdaderamente bonito. Y además de que sea práctico y funcional para los municipios de Santiago, también que no afee la ciudad. A mí me preocupa la parte del monumento. Todavía insisto que no se debió para nada poner por esos lados el monorriel. Pero bueno, dice que donde manda capitán no manda soldado. Y el gobierno como tal es que decide, aún así la población en sentido general no esté de acuerdo. Esto es en Santiago, que hablo de esta forma con relación al monorriel. Miren, señores, aquí siempre se ha hablado y se le ha hecho el llamado a los centros privados, a los centros privados de salud, las clínicas hablando, que no retengan pacientes, que no retengan cadáveres, porque los familiares no tengan cómo pagar la cuenta. La cuentaza que le hacen muchas veces cuando hay pacientes de días y días en intensivo. Usted sabe cómo suben este monto, más si una persona no tiene seguro. Aunque el que no tiene los recursos, no tiene tantos recursos, ese seguro que si va a una clínica es porque tiene por lo menos el servicio básico de salud de una ARS. Pero aquí siempre se ha hablado de eso y vemos que las clínicas y los centros de salud hacen caso omiso a estas solicitudes o estas órdenes, vamos a llamar, por parte del Estado Dominicano. No se le hace ningún caso. Aquí los centros privados no solamente es que retengan a una persona porque no tenga la cuenta, el dinero de la cuenta, sino también, señores, cuando llegan al centro de salud, por muy grave que llegue un paciente, si muchas veces si no se le da un depósito de una alta suma, más el carnet del seguro de salud, a usted no lo aceptan o no le aceptan ese familiar en un centro, en una clínica, vamos a estar claros. Y siempre las autoridades han venido hablando de esto y sugiriendo de que esto, que van a sancionar, que no se puede permitir, que deben de darle el servicio a los pacientes y todo esto. Y sin embargo, del dicho al hecho hay muchísimo trecho, porque aquí usted dura a veces horas y horas con una situación en un centro de salud en la parte de emergencias y a usted no le atienden hasta que no llegue ese depósito. Porque yo creo que no hay un dominicano que si no ha pasado, no ha tenido a alguien cercano que haya pasado por esta situación. Aquí todos hemos pasado con amigos, con familiares, con nosotros mismos, ese tipo de situación. Entonces ahora están proponiendo una ley que castigaría con prisión a las clínicas que retengan a pacientes o cadáveres por impago, o sea, porque no paguen, por ejemplo, una persona ingresada, lamentablemente falleció, la cuenta hizo $500,000 de pesos, pero los familiares no tienen para dar ese dinero ahí. Ahora bien, el cadáver no lo entregan hasta que usted no paga. Eso lo vemos a diario. Y a veces usted tiene un paciente, mucha gente tiene paciente y está con el dolor de que ese paciente está grave, de que tiene una enfermedad de alto costo, de alto riesgo,
pero usted también está pensando en cuánto le va a hacer esa cuenta. Y es más, voy más lejos. Hay pacientes que se deterioran más porque están sufriendo y pensando qué va a pasar con la cuenta cuando a mí me den el alta o si yo fallezco. Eso es una realidad. Y cuando usted está estresado, usted está preocupado, sus defensas bajan. Y si sus defensas bajan, pues lamentablemente la enfermedad que usted tenga va a empeorar. Eso se vive a diario aquí. Aquí siempre hay proyectos de ley, luego esos proyectos son aprobados, convertidos en ley. Pero ¿saben con lo que uno a veces no confía? Porque hagan proyectos que no hay resultado, que no se aplica esa ley. O se aplica solamente a alguien, a algunos, no a todos, porque hay vaca sagrada. Y los centros privados de salud son sagrados aquí, son protegidos, vamos a estar claros. No hay una cosa que crezca más que una clínica. Y aquí, por mucho que el Estado diga, al final, ellos siempre son los que mandan con el paciente, porque no es que lo ven ya como un paciente, un enfermo, sino como un cliente. Porque es lo que le genera ganancias en ese centro cuando va un enfermo. Entonces, muy bien que se esté presentando este proyecto de ley, perfecto, excelente, qué bueno, bienvenido. Ahora, no es que lo presenten, lo apruebe y esté solamente ahí como una postalita y que no se le dé el uso. Porque si se hace el ejemplo y se castiga a la primera clínica que detenga a un paciente o un cadáver así, o que no le acepte en una emergencia a un enfermo porque no le depositan 300,000 pesos, se acaba el relajito. Pero es que lo hagan, lo que está difícil. Entonces, el Estado en este proyecto, según lo que están presentando, les evitaría a los centros las deudas de los pacientes de los impuestos anuales que tengan que pagar. O sea, el proyecto lo que habla es que si hay una cuenta y esa clínica tuvo que ceder, dejar ir a ese paciente o a ese cadáver, entonces eso se le descontará a la clínica de los impuestos que anualmente debe de pagar. En el tramo final de la actual legislatura, el Congreso se ha activado para avanzar con proyectos de leyes rezagadas, por lo que en vez de estudiarlos separados, los senadores y diputados se van a unir para analizarlos y dar el visto bueno antes de finales del mes de julio. En la sesión del martes, en el Senado de la República, Ricardo de los Santos, quien es el presidente, confirmó la invitación que le hizo a la Cámara de Diputados para conformar una comisión bicameral en busca de aprobar la modificación a la Ley 4201 General de Salud con el objetivo de, entre otros puntos, sancionar a centros de salud que retengan a pacientes o cadáveres por falta de pago. La legislación fue sometida por 7 senadores y busca fortalecer el marco legal a fin de garantizar una mayor regulación, supervisión y sanción de los prestadores de salud y proteger los derechos de los pacientes en situaciones de emergencia. Se plantea la alteración del literal B del artículo 28 para que a las personas no se le impida salir de una clínica u hospital porque no haya pagado la cuenta de los servicios médicos ofrecidos por dichas instituciones. Entonces, ahora le explico el pago de el descuento que sería por los impuestos, con los impuestos por esta deuda. En caso de no tener dinero, los usuarios que precisan atención médica de alto costo, ciudadanos intensivos o cirugías, el Estado les pagará con descuento en el pago de sus impuestos al cierre del año fiscal. El artículo 109 de la propuesta prohíbe el cobro de anticipo en cualquier prestador de servicio de salud por concepto de atenciones de emergencia. Se modificaron los artículos 155 y 156 agregándoles numerales que señalen como crimen cuando las clínicas y hospitales impiden la salida de un paciente por el pago. Se establecería condena de 2 a 5 años de reclusión y multas de 10 a 50 salarios mínimos a las prestadoras de salud que se nieguen a atender a pacientes en emergencias, lo que exijan pagos anticipados, lo que retengan un paciente o no quieran entregar un cadáver. Eso es parte de este proyecto de ley que se está presentando en el Senado de la República. Ojalá y que así fuera, que cuando usted llegue con un paciente delicado, no le digan, seguro, 300,000 pesos a las 3 de la mañana. Ojalá, y que se cumpla, hay que ser positivo, pero cuando se apruebe, que se dé a conocer a la nación que eso está aprobado, porque aquí la falta también de conocimiento de los dominicanos comunes, todos nosotros,
desconocemos muchas cosas y no hacemos que se nos hagan cumplir nuestros derechos. Entonces, más que aprobarlo, también es darlo a conocer para que los ciudadanos se cuiden y se protejan ¿de quién? De las clínicas y las ARS del país. Porque todo es una componencia, señores, entre el mismo Estado, entre las ARS, clínicas y médicos. Y al final, el único perjudicado o perjudicada es el paciente. Ojalá que esto no sea solamente que se quede en cháchara, ojalá que primero que lo aprueben, por supuesto, tanto los diputados como los senadores, y después de aprobar, que esto se ponga en marcha y se dé a conocer, que sean sancionados de verdad los centros privados de salud, repito, que no entreguen cadáveres o que no le den de alta a un paciente porque no haya pagado una gran suma de dinero que le hizo la cuenta y el dinero que se le pide anticipado por entrar a una clínica. Miren, el que tiene pacientes en intensivos o el que lo ha tenido sabe muy bien que cada par de días a usted le llaman de administración de ese centro privado para que usted vaya a depositar. Y usted dirá, no está mal porque están dando un servicio. Ahí hay que pagar muchísimas cosas, luz, agua, empleado, de todo, está bien. Pero es la presión muchas veces que se le meten en los centros privados. Y a esto sumado, que las ARS muchas veces, cosas que deben de cubrir, se hacen los locos y dice que no cubre. Y usted tiene que pelear y demostrarle eso, si me lo cubre, y cúbremelo, y voy, y llamo, y jodo, para que entonces a ARS le pueda prestar atención. Yo duré una vez, un día, una hora parada en una clínica hablando con la ARS y que no cubrí, yo que sí lo cubre, y peleando hasta que logré. Pero ¿saben para qué eso? Para dilatar y que usted diga, pues está bien, yo pago. Pero usted tiene años pagando un seguro. Y tal vez usted tiene años que no usaba ese seguro o que simplemente iba a una consulta 2 veces al año. Y ese acumulativo, ¿a quién diablos se lo dan? Entonces, esa es la realidad de la salud de la República Dominicana. Ojalá y que este proyecto lo aprueben, pero además de aprobarlo, lo mejor sería que se haga cumplir. Señores, tiempo de publicidad. En breve regresamos con más de Buenos Días RD.